Entonces, Juan Diego, bueno, ¿cómo nos vamos? ¿De qué vamos a hablar y de qué se va a tratar esta vaina? Efra, ¿qué tal? Qué bueno volver a hablar. No hablábamos hace rato. Creo que la última vez que habíamos hablado en el micrófono era antes de la pandemia. Entonces, qué bueno que podamos encontrarnos otra vez. No, pues, Efra, le propongo que hablemos de Don't Look Up, que es el título en inglés de la película de la que todo el mundo está hablando. Es la producción a la que Netflix le apostó para el estreno de Navidad. Pues hablemos de Don't Look Up. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. Ok, bueno, listo. Hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza pensando en Don't Look Up, un episodio de Los Simpsons, ¿no? Cuando Bart descubrió un cometa. Pero también como este tipo de películas, Juan, tipo Armageddon o Impacto Profundo. Don't Look Up, la película de Adam McKay, ¿no? Este director conocido por su comedia. Es el plot clásico: un cometa, un asteroide se dirige a la Tierra y amenaza con destruirla y destruir a la vida en el planeta, ¿no? Son dos científicos, pues un científico y una científica. Kate Dibiasky, interpretada por Jennifer Lawrence, quien se da cuenta de esta roca que viene por ahí, ¿no? Y su asesor, Randall Mindy, que es Leonardo DiCaprio, que entre ellos dicen: bueno, hagamos estos cálculos, y se dan cuenta que esta vaina va a chocar contra el planeta dentro de 6 meses y 14 semanas. Se me olvidó decir que esto tiene un spoiler alert, ¿no? Sí, pues podemos hacerlo sin spoilers, no podemos no contar el final. Okay. Hasta ahora creo que esa es la premisa de la película. Entonces no se la están perdiendo y creo que van a terminar viéndola si no la han visto ya. Ok, igual si les da miedo, pueden parar acá, ir a vérsela y luego volver para que no se asusten. Entonces, siguiendo con esta mini sinopsis, esta gente pues se alarma porque viene un asteroide, y hasta ahí va como muy narrativa Armageddon, como fue pucha, hay que hacer algo, hay que avisar a autoridades. Le avisan a un man que se llama Teddy Oglethorpe, interpretado por Rob Morgan, que él es director de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, que de hecho en la película dicen como es el lugar que está pendiente de estos asuntos, y también existe en la vida real, ¿no? Sí, y existe. Eso es real. De hecho, no es la única. Estados Unidos tiene una oficina encargada de esos asuntos de amenazas extraterrestres. También existe en Europa. Okay. Existe un sistema de defensa de la Agencia Espacial Europea que coordina todos esos asuntos. Entonces, no es único Estados Unidos. Listo. Y entonces ya para dejarles claro cómo qué pasa después, es más o menos, esta gente va a la presidencia, a la Casa Blanca. Entonces va la candidata a doctorado Dibiasky, el doctor Randall Mindy y este man Teddy Oglethorpe van a hablar con la presidenta, que se llama Jenny Orlean, interpretada por Meryl Streep. Brillante. Absolutamente brillante. Sí, me encanta, esa mujer es maravillosa y además es una gran actriz. Y bueno, y aparece también su hijo, que de hecho es el jefe del gabinete, que es Jason Orlean, interpretado también por un actor que me parece muy chistoso y muy bueno lo que hace, que es Jonah Hill. Y hasta ahí uno dice, bueno, ok, todavía está dentro de lo que uno esperaría encontrar. Pero todo se empieza a caer cuando Jason Orlean y su mamá Jenny Orlean dicen: ok, interesante lo que ustedes están, no, o más bien, parece muy aburrido lo que ustedes están diciendo, y creo que eso no es tan importante frente al escándalo que se puede armar con uno de nuestros nominados a la Corte Suprema, ¿no? El man era como un actor porno o un desnudista, yo no sé, antes en su pasado, y eso sale a la luz, y bueno, están metidos en un rollo que muy probablemente, o ellos tienen miedo que va a dañar la reputación, porque además se vuelven como, se vienen las elecciones de medio mandato del supuesto gobierno, digamos, que pone esta película, ¿no? Les dicen: estamos aburridos, ustedes nos están hablando de una vaina que no entendemos, incluso como que me asusta la manera en que usted habla, pero no por lo que está diciendo, sino porque me incomoda, ¿no? Así como respirando, y está pasando esto, y si hay un asteroide y toda la cosa. Básicamente no les ponen atención y los mandan a, como se dice, como sentémonos. Eso es algo que hay que sentarse y analizar. Lo analizamos después, dentro de 3 semanas. Es perfecto ese momento porque encierra mucho de la ansiedad que le produce a los científicos
hablar con la gente en el poder. No puedo hablar por otros científicos, pero sí hablo por los astrofísicos, y es siempre le piden a uno, los astrofísicos vivimos mucho del cuento, en el sentido en que la astrofísica no tiene una aplicación práctica inmediata. Si usted habla con un físico de materia condensada, pues si ellos no hicieran su trabajo, pues no tendríamos iPods, no tendríamos iPhones, no tendríamos iWatch, no tendríamos pues un montón de miniaturización y tecnología nueva. Los científicos de altas energías pues tienen el CERN y siempre pueden hablar de explosiones muy violentas, y eso siempre tiene buen gancho, pero los astrofísicos no tenemos una aplicación directa, entonces nos toca prepararnos. Como parte de la preparación de los astrofísicos en las mejores universidades le tienen a uno que dar un media training, un entrenamiento de medios. Sí, no sabía eso. Y siempre le piden a uno que tenga un elevator pitch. Un elevator pitch es algo que usted le dice a una persona si se la encontrara en un ascensor, que le diga qué hace usted, por qué es importante su investigación. Entonces eso es un ejemplo típico de elevator pitch. Y lo que le pasa a los científicos en esta película, obviamente, esta película no se lo saca de los cabellos. Ellos tuvieron una asesora científica que es Amy Mainzer, que es una astrofísica de la Universidad de Arizona. Ella fue la consultora científica de esto. Y no solamente en la ciencia, sino también creo que en la forma en que los astrofísicos pues tienen como esa ansiedad. Realmente no todos los astrofísicos hablan con el público, no todos les gusta ese tipo de exposición, lo cual es perfectamente normal, pues porque no existe un prototipo de astrofísico. Entonces imagínese que usted tiene que ir donde el presidente de la república y le tiene que decir en una cápsula de instante por qué es importante lo que usted está descubriendo y cuál es su validación. Entonces pues le pasa exactamente lo que le pasaría al astrónomo promedio. Incluso yo no sabría cómo expresar una cosa así, y es cómo capta la atención de una audiencia, primero que tiene unos prejuicios tremendos contra los científicos, pues porque obviamente es una caricatura. Ese es el gran genio de Adam McKay, que es hacer una caricatura de eso, y es no los están escuchando. Incluso creo que es una película sobre la falta de comunicación, porque incluso cuando intentan expresarlo claramente, viene un asteroide, un cometa, perdón, viene directamente hacia la Tierra, no existe como ese paso intermedio de comunicación de, oiga, ¿qué es lo que está diciendo? Sino no, usted es un científico, entonces como que le ponen como un colchón enfrente a la conversación, porque es un científico, ¿no? Es alguien raro, es alguien distinto. Sí, de acuerdo. Hay un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre lo que uno llamaría como un asteroide, un cometa, un meteorito, como para tener eso claro? Porque claro, ellos identifican un cometa, pero después hablan de meteorito, y también pues en últimas es un asteroide, ¿no? Cometa y asteroides son dos cosas distintas. Entonces, los cometas son cuerpos que orbitan alrededor del Sol en órbitas excéntricas. ¿Qué significa una órbita excéntrica? Pues como en la vida cotidiana, alguien excéntrico es alguien como que no sigue las reglas. Bueno, una órbita excéntrica es una órbita que es muy alargada. Entonces esas órbitas pues pueden salir de nuestro campo de visión. Nosotros los cometas los vemos cuando están cerquita al Sol, porque por el viento solar se crean esas colas. Ustedes podrían saber, viendo las escenas de la película, usted podría saber exactamente dónde está el Sol por la dirección de la cola del cometa. Entonces usted ya sabría cuál es el occidente y cuál es el oriente, pero bueno, eso ya es un dato muy nerd, y toda la película me lo pasé diciéndole a mi esposa, el Sol debe haberse puesto, están mirando hacia el occidente, y entonces no había continuidad en eso, pero bueno, eso es porque yo soy así raro. Entonces, un cometa es uno de esos objetos. Los asteroides son objetos que no necesariamente tienen esas órbitas excéntricas, no necesariamente están en lo más lejano del sistema solar. Hablan en la película de la nube de Oort. Eso es lo que queda en las afueras del sistema solar. Por allá, después de la órbita de Neptuno, después de las órbitas de los planetoides como Plutón, por allá hay una nube que está hecha de objetos, la mayoría están hechos de hielo o roca, los cuales son los remanentes del sistema solar. Entre ellos hay cometas, pero los asteroides sí están por todas partes del sistema solar. De hecho, hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Entonces, si les preguntan en el cóctel, asteroide, órbita excéntrica, se aproxima al Sol y crea la cola esa. Los asteroides están por todos lados. Cuando el asteroide se aproxima a la Tierra y va a caer sobre la Tierra, se le llama meteorito. Solamente una forma de llamar al asteroide cuando se va a caer sobre la Tierra. Listo, gracias por esa aclaración, Juan. Creo que es importante. Entonces,
Sí, siento que ellos, porque por un lado está este man, el doctor Randall, ahí como que creo que no encuentra palabras exactas para decir esto es lo que está pasando y empieza de hecho a dar un contexto de, mire, todo comenzó, hicimos como esta trayectoria calculada de este cometa y viene hacia la Tierra y empieza a dar un montón de vueltas, como que se demora mucho en llegar al grano. Y por el otro lado está la otra científica, la otra astrónoma, o pues la candidata doctora, que dice como, parce, no nos están escuchando, se va a acabar esta vaina, y entra como en un discurso apocalíptico, que es como el otro extremo, ¿no? El otro extremo de un extremo que no aparece antes, y es como, uno no sabe cómo decir las cosas concretas y la otra está llevada cagadísima del susto, y eso tampoco le permite decir como concretamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y ese me parece que sí ese demuestra mucho la importancia, pues que en ese caso deberían tener pues las personas que están haciendo ciencia para saber comunicar sus ideas, ¿no? Claro, pero también dice un montón sobre la redacción, Efra. O sea, es cierto que además muestra la caricatura perfecta, ¿no? Porque es el profesor muy riguroso, tiene que explicar todo el proceso, su credibilidad está en camino, mientras que la estudiante de doctorado, cuando se habla de candidato de doctorado, es alguien que ya pasó los exámenes de clasificación del doctorado, es decir, no está tomando clases ya, sino ya está haciendo investigación en forma, entonces ya le hace falta la defensa de tesis. Okay. Eso significa un candidato a doctorado. Ella tiene como una actitud más normal en ese sentido, porque se alarma de lo que realmente ve las implicaciones y están. Pero también me gusta mucho la forma en que lo ven los otros, porque encuentra uno las formas de validación, ¿no? Es, usted me está diciendo algo, es complicado, usted me está diciendo algo y es miedosísimo. ¿Cómo lo valido yo? ¿Cómo se ve usted? Entonces lo primero que hace el Chief of Staff, el hijo de la presidenta, es decirle esa broma que es fantástica, que le dice el niño del tatuaje de dragón, ¿no? Pues porque ella se ve, tiene como una estética punk, sí, entonces sí. ¿Cómo se ve usted? Una forma de validación. Entonces, ¿qué me dice usted? Depende de cómo se ve usted. O después cuando le dice, pero pues ustedes no son Ivy League, ¿no? No son de las universidades más prestigiosas, sino es de Michigan State. Ajá. Michigan State, y entonces se le burlan. Entonces, segunda forma de validación. Primero, ¿cómo se ve usted? Segundo, ¿en qué universidad está? Y por ahí en cuarto, quinto, sexto está lo que usted está diciendo. Entonces habla mucho de las formas de validación en la sociedad, que por ejemplo no importa cuántas mentiras le digan a usted, si se las dice a alguien que está de corbata o si se los dice a alguien que salió de una cierta universidad, simplemente porque no estamos escuchando el mensaje hasta cierto nivel. Y es cierto, hay una responsabilidad del lado de los científicos, y es espectacular la forma en que Leonardo DiCaprio tiene esa habilidad de enredarse él mismo de la misma forma que uno se enredaría, y le pasa a uno muchísimo. En una entrevista, por ejemplo, con el lanzamiento del telescopio James Webb, me pasó a explicar el punto lagrangiano número 2, y uno dice punto lagrangiano y la gente se imagina quién sabe qué. Bueno, entonces es como cómo desmenuzar esas cosas y saber qué es importante en el mensaje. Y por otro lado, la reacción que es apenas natural, y es que, pues madre, viene un cometa hacia la Tierra. Obviamente los astrofísicos no están hechos de palo, y pues Jennifer Lawrence lo hace muy bien, pues mostrando que está desesperada con la situación, completamente desencantada del poder, ¿no? Porque en últimas, Adam McKay es muy bueno retratando un poco lo absurdo que es el poder, y lo hizo en su película The Big Short. Yo estudio mucho The Big Short para comunicación científica, porque The Big Short hace muy buena divulgación de la economía. Si usted quiere entender la crisis del 2008, es espectacular ver The Big Short porque lo desmenuza muy bien. Y esta vez ese es uno de los éxitos de la película, desmenuzar bien ese tipo de cosas que suceden en la comunicación. Entonces, antes de seguir, pues no sé cómo le parezca este orden, ya que quedamos en esa partecita, porque siento que después también ocurren otros eventos y otras situaciones que ejemplifican de alguna otra manera lo absurdo de la realidad en que estamos viviendo. Aclaremos un poco de pronto que esto ocurre en los primeros 10 minutos, básicamente me parece de la ciencia como dura, astronómica o astrofísica, cuando pues ella está identificando, pues ve esto en un computador, ve estas imágenes, aparece como una serie de fotos que le dan como pistas de la trayectoria. Luego, por ejemplo, lo nombran, ¿no? Así es que se nombra, digamos, un cuerpo celeste. Y también estos cálculos que están haciendo, es que no me acuerdo bien cómo se llama, de pronto se lo tiene más fresco, pero... Es efemérides. Sí, y que además están diciendo, bueno, vamos a hacer cálculos para saber cuál va a ser la trayectoria, y que en un momento este man, el doctor Randall, Leonardo DiCaprio, dice, juepucha, estaba en su cabeza, dice, esta vaina se va a estallar contra nosotros. Oigan, si quieren, hablamos después, equipo de investigación,
descansen, felicitaciones. Y él se queda ahí como diciendo, uy, pucha, esto está raro, ¿no? Eso ocurre así o digamos de puertas para adentro. ¿Cómo ocurren como todas esas vainas que muestran esas escenas? Que me pareció chévere, como, ¿es real o es aterrizado? Pues es un poco una versión de Hollywood de lo que en realidad sucedería. Por ejemplo, el telescopio es real. Ese es el telescopio de Subaru en Hawái, en Mauna Kea. Yo estuve en ese telescopio, no observando, pero estuve viendo cómo limpian el espejo. Eso tiene un sótano donde se baja el espejo y es una maravilla. Porque ese espejo se tiene que limpiar. Es un espejo de casi 8 metros de diámetro. Los astrónomos no siempre estamos en el domo necesariamente. Mauna Kea está a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y estando en Hawái significa que a uno le da soroche. Yo cuando estuve allá pensé, bueno, eso a mí no me va a dar. Yo vengo de Bogotá, 2.700 metros más cerca de las estrellas. No, carreta. Yo a la hora me pusieron un oxímetro y yo estaba en 75% de oxígeno. Tuve que descansar, pues porque yo llegué allá y pues comencé a moverme por todos lados. No, había que tomarla con calma. Y entonces la gente que va a Mauna Kea solamente va cuando es extremadamente necesario. Entonces esa escena hubiera podido suceder en el laboratorio de ellos en Michigan o en mi laboratorio en Roma o en donde sea. Pero los astrónomos no siempre están en el domo. Segunda cosa que es un poco extraña que suceda es muy fregado hacer unas observaciones de esas en tiempo real. En la realidad lo que sucede, la forma en que nosotros detectamos asteroides o cometas o objetos potencialmente peligrosos para los humanos es a través de lo que se llaman sondeos generales del cielo, sondeos serendipitous, es la idea. Entonces lo que se hace es tomar imágenes del cielo, de grandes porciones del cielo, periódicamente intentando ver esos objetos. Como esos objetos no emiten luz, un cometa emitiría luz, pues porque ya lo vemos cuando está siendo calentado por el sol, pero en general esos objetos no emiten luz en frecuencias visibles o en frecuencias que podamos sondear el cielo fácilmente. Entonces los vemos en general oscureciendo las estrellas. Entonces ahí mismo en la montaña que queda enfrente de Mauna Kea, en Mauna Loa, queda uno de los observatorios que está diseñado como parte de ese sistema de defensa de la Tierra, que es Pan-STARRS. Es un montón de telescopios que están observando, sondeando el cielo periódicamente, y lo que se hace es, eso sí utilizando computadores porque no hay humano que pueda manejar esa cantidad de datos, es mirar cambios en la luminosidad de las estrellas, y así es que se encuentran las trayectorias de meteoritos o asteroides, porque no están estrellado contra la Tierra, asteroides o cometas que simplemente hacen parte como del panorama general del sistema solar. Entonces son sondeos que no están enfocados, sino son sondeos robóticos. Es muy jodido que ese descubrimiento se haga en vivo, porque cuando usted está viendo objetos que están muy lejos, su campo de visión es muy chiquito. Entonces haga el experimento, ábrele un huequito con una alfiler a una hoja de papel y luego ponga esa hoja de papel, extiéndala con sus brazos e intente mirar el cielo. Usted va a ver que la porción del cielo que puede ver es chiquitica, es chiquitico. Entonces sería una coincidencia tremenda, absolutamente tremenda, hacer esa observación. Y ya tercero, para terminar, obviamente, pues él hizo el cálculo en el tablero. Eso es real, eso pasa. Cada vez que alguien encuentra algo interesante en el laboratorio, lo primero que hace es llamar a todo el mundo a ver si está bien, como para empujar las ideas contra unas personas. En general, si uno tiene una buena idea en astrofísica o encontró algo que cree que es novedoso, alguien ya tuvo esa idea o alguien ya lo encontró, o es tan jodido que a lo mejor no es lo que uno piensa. Lo primero que hace uno es llamar a todo el mundo en la oficina para ver quién está por ahí y hacer pues ese tipo de cálculos, pero pues esas efemérides no se pueden hacer pues así tan a mano, y generalmente tan a mano pues está sujeto pues a todos los errores que usted pueda cometer mientras está haciendo el cálculo. Pero para los efectos de la película pues tiene mucho dramatismo, ¿no? Eso de física, de tablero, sí. En general se podría hacer en tiempo real, pero se necesita un computador que le ayude a uno. Bueno, os preguntas, ¿usted le ha pasado algo así? ¿Ha tenido como esta idea o descubrimiento y dice, fue puchatín? Y después dicen, no, Juan, eso ya, ¿sabe quién lo hizo? Tal persona. ¿O todavía no le ha pasado algo de eso? Sí, claro, me ha pasado muchas veces. Me ha pasado y ha sido real, y me ha pasado y no ha sido real. Pues la vez que me pasó y es real fue el filamento Magdalena. Encontré
uno de los objetos más largos del sistema solar. Y, mejor dicho, fueron 7, 8 meses de gente tirándole piedra dentro de nuestra misma colaboración. Pero está bien que la gente le tire piedra, porque si usted va a salir con resultados, y mejor dicho, téngase. Obviamente fueron 8 meses porque no era... Sí, es un filamento de hidrógeno atómico que es muy importante para la estructura de la galaxia, pero pues no era un cometa que venía hacia la Tierra. Pues es normal que le pase a uno eso. Pero también me ha pasado tener resultados que se diluyen porque tengo un error en la transformación de la astrometría. Astrometría es todo eso que usted pone en el cielo. Eso tiene un sistema de referencia, y ese sistema de referencia cambia porque la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, todo se está moviendo alrededor del centro de la galaxia. Hay un montón de puntos de referencia que están cambiando. Entonces, por ejemplo, cambia las coordenadas desde los años 50 hasta ahora. Y entonces me ha pasado que he tenido resultados que digo, wow, esto es espectacular. Y pues en últimas ha sido problemas de las coordenadas o del problema o del programa. Pero es normal, y aparte es parte como del shot de adrenalina que se mete uno de vez en cuando haciendo astrofísica. Es, wow, encontré esto que es espectacular. Luego reviso uno la literatura. No. Fue propuesto en los 50, fue descartado en los 60. Entonces uno vive como en ese tiempo etéreo de hay muchas cosas muy bacanas que se descubrieron antes que nadie les puso atención y las volvemos a descubrir. Eso es chévere de la ciencia. O también hay cosas que uno se entusiasma y al final terminan siendo no muy importantes. Sí, me imagino. Igual también esto que ocurre pues en la búsqueda de refutar lo que uno está diciendo o falsear, digámoslo así, esas hipótesis de uno, es la construcción pues científica de ese proceso, ¿no? Que es algo, me parece que natural, que es lo que uno debería esperarse cuando sale a la luz como una hipótesis tan ambiciosa como esta. Y lo otro que yo le iba a preguntar era lo de los nombres, el nombre de, ¿cómo se llama? Cometa... Dibiasky. Y me acuerdo cuando Bart Simpson en un capítulo descubre un cometa y le llaman el cometa Bart. ¿Eso es así funciona? ¿O también es un poco caricaturizar el asunto? Pues en astrofísica el que encuentra pone el nombre. Eso sí está claro. Pero como siempre los nombres son una construcción social. Entonces existe un organismo que se encarga de regular eso, que nadie va a poner alguna burrada como nombre. Que Comillos, David. Exacto. Que es la Unión Astrofísica Internacional. La Unión Astronómica Internacional tiene un congreso una vez cada 4 años, la Asamblea General, y ahí se vota. Yo puedo votar, por ejemplo. Colombia tiene otros medios, yo soy miembro por Alemania, pero Colombia tiene miembros también y se hacen votaciones generales. Obviamente usted no se puede poner a votar por todos los nombres, entonces tiene divisiones. Obviamente esto es mucho más de organización, pero por ejemplo la Ley de Expansión del Universo, pues no le iban a poner millos de vida a la Ley de Expansión del Universo, pero sí querían llamarla Ley Hubble-Lemaitre por Georges Lemaitre. Entonces pues nosotros votamos y pues es muy dramático en el sentido que una cosa sí, llamar la Ley de Expansión del Universo, entonces estaban los delegados, ¿están de acuerdo en llamar la Ley de Expansión del Universo Hubble-Lemaitre? Y entonces todo el mundo sí, levanta la mano, y entonces tiene como ese ingrediente dramático. Por ejemplo, con el filamento Magdalena nos ha pasado que no es un objeto, o sea, los filamentos de hidrógeno no eran objetos que estuvieran reconocidos. Eso entra a la división de medio interestelar y supongo que ahí tendremos una discusión, y si se encuentran más, yo quería ponerles a todos nombres de ríos. Alguien encontró uno en otro marcador, en gas molecular, y le pusieron Ganges, pues le pusieron el nombre del glaciar que da origen al río Ganges. Entonces creo que está pegando mi idea de ponerles nombres de ríos, y aparte pues fue alguien de la India, entonces chévere que sea alguien que le dé visibilidad a la geografía de nuestros países. Claro. Pero la Unión Astronómica Internacional en últimas sienta ese nombre. Entonces primero tiene que aceptar que haya un objeto que tenga ese nombre y después reconoce ese nombre que le haya puesto el autor o lo cambia. Por ejemplo, existen asteroides cercanos a la Tierra que tienen nombres de colombianos. Pues no de colombianos, pero sí de gente que trabaja en Colombia. Ignacio Ferrín, que es un venezolano que trabaja en la Universidad de Antioquia, él tiene un asteroide que tiene su nombre. Chévere decir, eso que ustedes están viendo allá tiene mi nombre. Se llama Millos David. Ese objeto que viene a destruir la Tierra. Sí, tal cual. Bueno, recomendaba el capítulo de Los Simpsons porque eso está pasando. Entonces, listo, llegamos ahí. Gracias por estas aclaraciones en materia más científica. Resulta que acontece que en medio de la película, esta gente dice, no nos pusieron atención en la Casa Blanca, vamos a salir en los medios de comunicación, y básicamente les ocurre, si no es lo mismo, algo peor, porque incluso están detrás
de las noticias de farándula, ¿no? Una cantante interpretada por Ariana Grande y su novio Kid Cudi, que es interpretado por ese man, terminan y hay un rollo ahí, no sé qué. Y detrás de todas esas noticias está el asteroide, el cometa que se va a dirigir contra la Tierra. Our guests today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing, though? Like, can it destroy my ex-wife's house? Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die. Supongo que es algo que le toca a la ciencia enfrentarse, pues como usted lo comentaba al principio, es ese entrenamiento para hablar con medios, ¿no? Siempre caricaturizando el asunto, este man, Adam McKay, pero usted que habla mucho con los medios, Juan, ¿cómo le va con eso, por ejemplo? Pues suceden chascos muchas veces y una de las primeras cosas que tuve que aprender es, uno como científico, precisamente por esa idea de falsear y como de empujar las ideas hasta el límite, uno está esperando que el periodista le salga a decir, no, pero Juan, el filamento Magdalena puede estar ubicado, la distancia pudo haber sido determinada de forma irregular por asumir una curva de rotación de la galaxia. Usted tiene eso en la cabeza. Yo sé que no es cierto, probablemente eso se lo van a preguntar en un congreso de física, pero no se lo van a preguntar cuando lo llaman de la radio. Entonces uno como científico está pendiente de eso y realmente menos de dar el mensaje. Y sobre todo lo de la espera es cierto. Cada vez que usted va a hablar con la radio de algún tema científico, si no es algo que, mejor dicho, va a ser primordial, o con la televisión también pasa lo mismo. Con la televisión es incluso más porque usted, antes de que le den paso a la noticia, usted tiene que escuchar de qué están hablando antes, un poquito. Y me ha pasado una vez, me entrevistaron por la televisión y yo tenía que hablar, no era sobre el filamento Magdalena, era sobre la explosión en Chelyabinsk. Esa vez que, ¿se acuerdan que hubo un asteroide que estalló sobre Rusia? Y pues no se murió nadie, ni le cayó a alguien, que es toda la impresión que tiene la gente que le puede pasar a un asteroide. No, el asteroide se destruyó en la atmósfera de la Tierra y eso produjo un shock sónico que rompió un montón de ventanas, averió un montón de cosas en las ciudades, incluso cesó el suministro eléctrico en esas provincias de Rusia. Entonces me entrevistaron para eso y yo hablé después de que estaban entrevistando a alguien sobre disfraces sexys de Navidad y entonces yo escuchaba lo que estaban diciendo. Yo decía, ¿y yo cómo voy a hacer esto en 3 minutos? Y le daban lore y era alguien en un centro comercial hablando de los panties para Navidad. Y ahora yo tengo que hablar, ¿yo cómo voy a acceder a esto? Pues con un asteroide. Y entonces la primera pregunta siempre es, ¿y le va a caer a alguien en la Tierra? No, entonces ya baja como el interés un poquito. Entonces no me ha tocado reportar un evento que le vaya a suceder directamente a los humanos inmediatamente, pero siempre intento, yo creo que el problema fundamental que tenemos los humanos en este momento es el calentamiento global. Es el problema de nuestra generación. Más que cualquier otro problema, el calentamiento global va a producir problemas que van a multiplicar todos los que tenemos ahora. Entonces es lo fundamental. Entonces siempre intento llegar a eso, pero siempre tiene uno que balancear primero entre el mensaje que tiene que dar y el mensaje que ellos tienen en mente. Y le sirve a uno mucho, primero, hablar con los periodistas. Porque hay que asumir, como ellos tienen que asumir que nosotros los científicos somos humanos, que tenemos ambiciones, tenemos que dar un mensaje, ellos también. Debe ser muy jodido estar en una cabina, estando 4 horas cada mañana, hablando un montón de tiempo y estar encima de todos los temas, mejor dicho, como una cuchilla. Entonces usted tiene que darles como un empujoncito hacia dónde quiere llevar el tema. Y en general, pues la gente, y no solamente es cierto los periodistas, sino la gente que escucha radio o ve televisión, pues no está esperando pues tomar una clase de física. Entonces siempre tiene que asumir lo que usted haga, no importa lo alto que sea el trono, el rey siempre está sentado en el culo. Lo mismo sucede con los científicos, no importa lo importante que sea lo que usted está descubriendo, cuente por qué es importante, téngalo claro usted. Y si usted en algún momento de la vida se llega a creer que lo que está haciendo es suficientemente importante para ser importante por sí solo, probablemente se está engañando. Entonces es lo más importante. Es una estrategia de comunicación, es asumir que el que está al otro lado pues es un humano. Que le van a pasar chascos. Efra, yo estaba en Antártica en el 2012. Yo tuve que quedarme en la base para recibir la llamada de un medio que me estaba llamando. Me quedé después de mis compañeros, me ofrecí hacer doble turno para poder estar al pie del teléfono, llamaron. Y la segunda pregunta que me hicieron fue si me daba miedo ir al baño en ese frío. Entonces, ¿y usted quedó frío? Pues, yo creo que nunca me había dado tanto frío en Antártica. No, ojalá me lo hubieran dicho así. Me dijeron, díganos Juan Diego, ¿cómo maneja usted el terror del bizcocho?
Bueno, y de entrada alguien que no sabe qué argot colombiano están diciendo ahí, dice, ¿qué puta es el terror del bizcocho? Entonces, eso sucede, pero pues la película hace muy bien en eso, en que todos llevan juetazo, ¿no? Todos llevamos juetazo, pero hay algunos que el juetazo les siente más, pues porque los políticos, o sea, realmente el orden de prioridades de los políticos es fascinante y es algo que la película muestra muy bien. De acuerdo, porque precisamente, bueno, para intentar no hacer spoilers, no me comprometo, pasan un montón de vainas, se recrudecen los escándalos en la presidencia, le ponen atención, de hecho, esas 3 semanas después que hay estas elecciones a esta gente. Y dicen, bueno, mandemos entonces, bueno, este doctor Randall y esta vieja nos van a empezar a asesorar aquí, no sé qué. Y terminan por mandar una misión que básicamente es colisionar contra el asteroide, ¿no? No me acuerdo bien si es para hacerlo estallar tipo Armagedón o para desviar su ruta. Usted, si tiene ahí el hilo, meta la cucharada. Pero básicamente ahí hacemos otra pausa. ¿Cuáles son los planes, si uno podría llamarlos así, frente a un inminente choque de un asteroide que venga hacia la Tierra? Porque me acuerdo mucho de esto de que hace poquito, ¿no? Salió como esta práctica del programa DART, de la estrategia DART de la NASA, ¿no? Lanzaron una... Efra, usted es un poquito más joven que yo, pero yo fui de la generación de Armagedón. No, pues es Caracol Televisión, me la recordó casi que cada 8 días o cada mes. Esa la dan como cada 15 días, ¿no? Sí. Se ve uno... Es buena, a Mel Gibson llorando. Sí, no es Mel Gibson, perdón, es Bruce Willis. Creo que me cascan igual si los confundí a los dos. Además, hay una anécdota espectacular con Armageddon, que si no se la han visto, aquí no se spoiler leer, la película tiene 20 años. ¿Ya qué? Pues mandan a unos tipos que son perforadores de petróleo. Los mandan al espacio, y entonces cuando hicieron el casting de Bruce Willis se ganó el papel. En ese momento el tipo estaba en el pico de la carrera y le pregunta al director, oiga, ¿no es más fácil entrenar astronautas a que abran huecos, a entrenar los que abran huecos a ser astronautas? Y las películas son un hueso. Después de que vimos Don't Look Up, pues nos pusimos a hablar aquí con mi esposa sobre Armageddon y lo hueso que era la perspectiva, y a pesar de lo miedoso que era todo, Impacto Profundo, que era la que salió en paralelo con Armageddon, que era mucho más dramática, ¿no? Sí. Pues era también un hueso, pues era como un plan para desviar o partir el asteroide. Pues partamos de un principio, Efra, y es cuál es la dificultad de detener unos de esos objetos. Nosotros vivimos en un campo de tiro. Todo el tiempo está cayendo material sobre la Tierra. Todo el tiempo están cayendo meteoritos, que la gran mayoría son demasiado pequeños para penetrar la atmósfera y entonces se disuelven en la atmósfera. De hecho, uno de los capítulos del libro, el libro Relatos del Confín del Mundo, habla sobre parte del lecho marino está hecho de material extraterrestre. Todos los años caen unas 8,000 toneladas de material extraterrestre, que no significa, cuando uno habla de material extraterrestre, simplemente quiere decir que no viene de la Tierra. Y eso está enriqueciendo el lecho marino y hace parte del ciclo de minerales que permite la vida sobre la Tierra, los minerales que vienen del espacio. Entonces, ¿cuál es la dificultad de eso? Mientras más grande el objeto sea, primero, más fácil va a atravesar nuestra atmósfera, y segundo, más difícil es detenerlo. Entonces, piensen lo siguiente. Si usted tiene una bola de golf y se la tiran, a usted solamente se la lanza a alguien suavecito, pues usted la puede parar fácil. Pero si se la lanzan muy duro, lo puede herir. Si ya no le mandan a usted una bola de golf, sino le mandan un Transmilenio, incluso si viene despacito es difícil parar un Transmilenio, ¿no? Claro. Entonces, eso sucede, el principio es conservación de movimiento, que es multiplicar la masa por la velocidad. Si algo tiene mucha masa y se mueve muy rápido, pararlo es muy difícil. Las estrategias principales no son detenerlo, eso no se puede detener, tiene demasiado movimiento. Entonces usted puede hacer dos cosas: o lo parte en muchos fragmentos que se puedan destruir en la atmósfera por fricción, o lo desvía. Y ese es el principio de la misión, que es hasta ahora la única misión espacial que está haciendo una prueba para ver qué vamos a hacer si esto se llega a convertir en un hecho real, que es la misión DART. DART es el acrónimo en inglés de Double Asteroid Redirection Test, que es prueba de redirección de un asteroide doble. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es desviar un asteroide, pero no cualquier asteroide. ¿Por qué no cualquier asteroide? Porque si se pone a jugar con los asteroides que están cercanos a la Tierra, y cuando hablo cercanos a la Tierra, no están cercanos a la Tierra todo el tiempo. Es posible que su órbita o su trayectoria esté cruzando la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por eso
suceden las tales lluvias de estrellas, que no es más que la Tierra pasando por lugares en donde se encuentra un montón de asteroides, como si un camión pasa por un lugar donde hay muchas moscas y las moscas se pegan contra el vidrio. Bueno, es lo mismo, a la Tierra le pasa lo mismo en ciertas épocas del año. De hecho, son tan regulares esos pasos que tienen nombres, las Leónidas, las Gemínidas, bueno. Resulta que entonces no es cualquier asteroide, es un asteroide doble y no se van por el grande, no van por el asteroide grande, que es un asteroide que tiene más o menos 1 kilómetro de diámetro, 780 metros, en términos astronómicos 1 kilómetro de diámetro, sino van por el chiquito, uno pequeño, que está asociado a él, que es un asteroide de 150 metros de diámetro. Es el compañero, si les preguntan en el cóctel, el asteroide se llama Didymos, ese es el sistema doble. Y entonces lo que el sistema DART va a hacer, va a darle un empujoncito al asteroide chiquito, al de 150 metros, para sacarlo y desviarlo de su trayectoria y ver si esta misión, que no es una misión tripulada, realmente no existe una razón por la cual las máquinas van a hacer un peor trabajo que los humanos. De hecho, los humanos somos muy limitados en este tipo de misión. Si esto sucediera en la realidad, sucedería lo mismo que sucede en la película. Esperemos que mejor planeado y sin esta improvisación, que es enviar una máquina a que haga la desviación. Y ese es el sistema DART. El sistema DART está encargado de desviar esos asteroides que probablemente los más grandes los tenemos todos fichados, porque por ser grandes son fáciles de ver. Los muy chiquitos no importan, pero los que están en la mitad sí pueden causar grandes daños y se nos pueden haber pasado. Entonces, de los grandes, de esos que producirían una extinción masiva, la mayoría están identificados y no existe un riesgo continuo. Los cometas tienen ese otro riesgo, pero los veríamos venir desde muy lejos. Por esas órbitas excéntricas se nos tendrían que pasar pues, por mucho. Los chiquitos pues no importan, los medianos son difíciles de rastrear, sobre todo porque si los ve uno solamente por cuando oscurecen las estrellas o pues porque pasan entre nosotros y las estrellas, o los vemos pues de chepazo en otras frecuencias, pues hacerle ese seguimiento tendría que ser en ondas de radio, por ejemplo, y en ese sentido vamos a extrañar a Arecibo, porque todas esas imágenes bonitas que se ven de los asteroides que se acercan a la Tierra, ese era Arecibo, era nuestro mejor sistema de radar, que era el objetivo fundamental de Arecibo, ser un sistema de radar para hacer modelos de ese tipo de objetos, para ver la forma, porque dependiendo de la forma, pues se ve si se puede dividir, cuál es la composición, cuál es la densidad, que eso es un camello determinar, y en última si le van a mandar bombas nucleares. Sí. Sucede lo mismo, que es la única parte bien explicada en Armageddon, que el personaje de Billy Bob Thornton dice, si usted le va a mandar una bomba a un tren, pues el tren va a seguir y no le va a hacer ni cosquillas, pero tiene que poner la bomba dentro del tren, única parte científicamente correcta de Armageddon. Ok. Bueno, ya que usted mandó la cuña, episodio número 13 de Shot Estelar, ¿no? Que de hecho también se habló sobre el telescopio James Webb y sobre la caída en Arecibo del telescopio. Bueno, listo, Juan, ahí vamos pasito a pasito. Resulta y acontece que mandan una misión precisamente hacia el asteroide, pero esa misión no va porque aparece un personaje que es como una mezcla entre Elon Musk con Jeff Bezos, con Steve Jobs también me pareció, con Zuckerberg, ¿por qué no? Y dice, oiga, no, ¿saben qué? No manden esa vaina, aprovechemos toda esta cantidad de minerales y elementos que tiene este asteroide, porque eso nos va a servir a nosotros para seguir creciendo nuestra economía y hacer estos celulares que vende por ahí en esa película. Y hagamos otra misión más parecida a Armageddon, porque si es no tripulada, enviar robots como al asteroide y bueno, básicamente empezar a redireccionar el asteroide, bajar su velocidad para que se pueda quebrarlo y entre los pedazos que van entrando a la Tierra pues puedan caer en territorio gringo y bueno, un montón de vainas que bueno, esta película juega mucho entre lo absurdo, pero es que dentro de lo absurdo hay mucha verdad, ¿no? Y eso me parece muy, muy chistoso. No, le voy a preguntar, ¿una vaina de esa se podría hacer así como le plantea este mancito, el gurú tecnológico de la película? Creo que redireccionar un asteroide para que caiga a la Tierra y genere empleos es la peor idea que puede existir, porque realmente las implicaciones que puede tener un objeto de esas dimensiones cayendo en la Tierra pues son tremendas. De hecho, en la película bromean en cuánto le dieron al gobierno de Chile para permitir que les caiga el tsunami encima, ¿no? Pero sí es cierto, sí existen planes y de hecho es una de las cosas que motiva la exploración espacial muchas veces y siempre le preguntan a uno, ¿cuál es el beneficio de hacer esto? ¿Cuál es el beneficio de ir a Marte? ¿Cuál es el beneficio de ir a la Luna? ¿Cuál es el beneficio de tener humanos en la Estación
Estación Espacial Internacional, que es una pregunta válida, pero si la reduce uno a la economía pura y dura, pues comienza a hacerse un poco incómodo, ¿no? Porque ¿cuál es la variable a optimizar? ¿El rendimiento económico o la exploración? Y aprender a hacer este tipo de cosas, tener un plan que permita que no sea como cuando se descubrió América, ¿no? Que fue, llegue el que quiera y saque lo que quiera y hágale, que probablemente va a ser lo que va a suceder en la realidad, pero bueno, esa es otra historia. Por ejemplo, en la Luna se habla de explotar el helio, es un material que se puede utilizar como combustible, como refrigerante, y está escaseando en la Tierra. Entonces el helio es uno de esos materiales que tendríamos que minar de la Luna o de los asteroides. También es cierto lo que dice el personaje de las tierras raras. Nosotros utilizamos una cantidad de elementos increíbles que la gente no se sabe. De hecho, la tabla periódica está en nuestros audífonos. En los audífonos que tenemos ahora puestos nosotros, pues hay un montón de elementos que se utilizan, que son bastante escasos. Y la mayoría de esos elementos están en China, paradójicamente. China tiene una gran variedad de los elementos de tierras raras y elementos de metales pesados que son muy ricos allá. Entonces, sí sería una opción. De hecho, Donald Trump lo mencionó, porque había una misión de redireccionamiento de un asteroide para traerlo cerca de la órbita de la Tierra y estudiarlo. Esa sí era tripulada. Eso se canceló en el último plan de financiación de la NASA. Se canceló, pues en parte porque no alcanza la plata para el James Webb, se comió todo el presupuesto. Pero siempre está ahí y yo creo que va a suceder en algún momento, sobre todo con el desarrollo de SpaceX, y apenas se encuentre pues un motivo para una misión económica a un asteroide cercano. Yo creo que se puede hacer. Obviamente en la película es un poco peligroso lo que proponen de hacerlo estrellarse contra la Tierra. Sería una pésima idea. Entonces lo más probable es que se utilicen robots para explotar los materiales que tenga y los puedan traer a la Tierra. Por ejemplo, elementos como tierras raras, paladio. Les preguntan en el cóctel: oro, plata, paladio. El oro y la plata no tienen aplicaciones prácticas pues directas. El precio del oro es casi que el precio que ustedes le quieran dar, y aunque tiene aplicaciones en circuitos, no es un metal que se puede utilizar. Pero por ejemplo el paladio es un metal muy costoso, muy raro. Después del platino y de la plata, del oro, el platino y la plata, es el metal más costoso y es fundamental para los sistemas de fusión nuclear. Si algún día se hace energía por fusión nuclear, va a necesitar paladio. Entonces todos esos elementos de la tabla periódica, párense enfrente de una tabla periódica y todos esos elementos raros, pregúntele a Google cuánto cuesta cada uno, cuánto vale un gramo de rodio, de indio, una barra de indio, y pregunte cuántos de esos sistemas son necesarios para la vida moderna. Y se va a dar cuenta cuánto cuesta, por ejemplo, tener una planta eléctrica para abastecer a una ciudad, cuánto cuesta tener la turbina de un avión. Todos esos materiales se están acabando, y es cierta la premisa de la película. Obviamente esperemos que a un millonario no le dé por mandarnos un asteroide encima para explotarlos. Eso es lo interesante de esta vaina, de esta película. Que ahora sí, yo creo que podemos darle paso a todo este tipo de connotaciones socioeconómicas, egos personales, supremamente políticas, que se dan alrededor de este evento, que en últimas, siendo que no es más que lo que usted llamaba al principio, de hecho cuando usted hace sus entrevistas, y es la crisis climática, pues porque es esto que ya está acá, que incluso ya lo estamos padeciendo, ¿no? Y otras crisis como la pérdida de biodiversidad, el mismo COVID, ¿no? Este SARS-CoV-2 que responde un poco como a estas mismas dinámicas de como que se han establecido en términos capitalistas y de extracción y digamos de ir abarcando sobre la tierra. Pero lo que me parece interesante es que McKay dice: no me voy a ir ni con un héroe y tampoco me voy a ir con los políticos, sino que siempre se quedó como con la ciencia, intentando dar esa reflexión de como todo este meme, ¿no? O por ahí hay un anuncio que se utilizó después como meme diciendo: toda película de desastres comienza cuando un político no escuchó el mensaje que tenía un científico para dar, ¿no? Y creo que aquí eso sí queda en primera plana, ¿no? Sí, claro, y habla un montón de la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? Y me gusta mucho la última escena. Efra, yo le tengo que confesar que a mí me tocó parar la película en la mitad y salir a caminar del empute tan terrible que me dio. En algún momento, cuando la gente deja de ver el cometa y se comienza a ver en el cielo y aparece ese movimiento Don't Look Up, que le da el nombre a la película, no mire hacia arriba. Yo lo tuve que parar, me di la vuelta y después volví y encontré que el director le da una buena vuelta de tuerca, volviendo a la humanidad de los científicos, ¿no? Los científicos se miran y se dicen: bueno, hicimos todo lo que pudimos nosotros.
porque en últimas no importa lo chévere que sea la ciencia, no importa lo flamantes que sean nuestros departamentos de física, biología, química, matemáticas, no importa cuánta financiación se tenga, en algún momento tiene que haber un diálogo y tiene que haber alguien en el otro lado del diálogo. Entonces usted puede tener un sistema espectacular de salud, pero si usted no lo están escuchando la gente que tiene que tomar las decisiones, pues simplemente no sucede nada, que es la parte de los políticos que me parece fundamental, y es esa parte del diálogo. ¿Quién está escuchando del otro lado? ¿Quién tiene que tomar las decisiones difíciles? Nosotros los científicos no estamos entrenados para eso. Los científicos estamos entrenados para analizar datos, para sacar conclusiones, para intentar falsificar nuestras teorías y generar modelos mejores. Y los que tienen que entender las implicaciones sociales de los descubrimientos que nosotros hagamos, pues tienen que ser las personas que hemos elegido para esos. Entonces, obviamente es un poco darle en la cabeza al mensajero, culpar a los científicos por lo que está sucediendo. No, los científicos me dieron un modelo de la pandemia que no era. Hermano, a usted lo eligieron por voto popular. Usted es el que, cuando usted lo eligieron, usted le dieron una responsabilidad, y es, si se muere un minero, usted tiene que estar ahí en el funeral. Si usted hay una emergencia sanitaria, usted es el que tiene que estar ahí al pie del cañón. Usted le dieron una responsabilidad, no solamente un salario buenísimo. Y creo que eso se nos olvidó. En algún momento se nos olvidó que el poder, pues, es una responsabilidad tremenda, y en parte esa responsabilidad tremenda es manejar la información y transmitirla al público y tomar las medidas que incluso pueden ser no populares. O sea, el oficio político no puede ser reelegirse ad nauseam, porque simplemente no podría tomar decisiones que lo hicieran impopular. Su variable a optimizar es volverse a elegir y no tomar decisiones que sean buenas para la sociedad. Entonces, en últimas, ese juetazo, creo que todos llevamos un juetazo en esa película. El juetazo mejor puesto es a los políticos, que obviamente eso es un guión que se escribió cuando estábamos todavía en la era de Trump, antes de la pandemia. Entonces tiene como elementos que se le hacen a uno un poco extraños, pues porque sucedieron después, ¿no? Con la pandemia vimos cómo sí suceden cosas así, de los antivacuna y cosas así, pero creo que me hace el jotazo mejor dado, que no tiene que ser un científico el que esté en el poder para tomar buenas decisiones. Nosotros no estamos diciendo que todo el mundo tenga que ser científico. De hecho, Colombia adolece del hecho que los científicos, o lo más cercano que tuvimos a científicos, se han convertido en caricaturas, ¿no? Nuestros candidatos que fueron elegidos y eran matemáticos se convirtieron en caricaturas. Y los ministros, las ministras. Exactamente. Pues que en últimas nos han hecho quedar mal a todos los científicos. No hace falta eso, hace falta simplemente, pues, escuchar, y que el diálogo se haga en dos direcciones, y que haya alguien que tome las decisiones y pues decida qué es lo que hay que hacer. Los científicos en últimas no estamos preparados para eso. Yo sé que ser científico en la sociedad tiene esa distancia, que puede ser como si fuéramos los conocedores de la verdad. No, nosotros sabemos descifrar la naturaleza en cada una de nuestras especialidades. No siempre tenemos razón, pero intentemos hacer lo más posible a través del consenso. Pero la gente que tiene que tomar esa información y tomar las decisiones son otros. Y eso va a suceder, Efra, y va a ser fundamental en el calentamiento global, porque creo que el mensaje no se está dando claro. No es que Tunja se va a volver el nuevo Melgar. Lo que va a suceder realmente es que las condiciones de estabilidad climática que permitieron que tuviéramos ciudades y asentamientos en algún lugar, pues ya no van a existir. Eso se va, o sea, ese tren se fue. Ahora estamos viendo huracanes en Providencia. ¿Usted ha escuchado a alguien en Colombia hablar de a lo mejor no era buena idea reconstruir Providencia en donde estaba? A lo mejor deberíamos ponerlo en otro lugar de la isla. ¿Alguien le ha contado a esas comunidades que a lo mejor es mala idea? A lo mejor es cierto que ese es su lugar de vida, pero ¿alguien ha hecho ese tipo de estudios? Estamos muy preocupados por reconstruir Providencia cuando sabemos que está ahora en un campo de tiro de los huracanes. Claro. Y además que siento que frente a eso, una persona que está tomando decisiones igual tiene toda la posibilidad de crear como un equipo suficientemente interdisciplinario como para apoyarse en ese equipo, ¿no? No es que esta persona esté sola y acudiendo a ese tipo de preguntas y de cuestionamientos. Bueno, lo de Providencia me parece como que tiene mucho sentido decir, pero vamos a construir en un lugar donde cada vez así hay más probabilidad de que esta vaina vuelva a haber otro huracán, y lo único en que pensamos es como construir viviendas de pronto más reforzadas, pero no si puede haber un huracán incluso más fuerte que el anterior. Y siento que ahí aparte un poco esto también de como entender cómo funciona la ciencia, ¿no? Porque como nos acostumbramos también precisamente a estos discursos, la ciencia debería darnos como la verdad absoluta, debería como
casi que ser dogmática y lo que diga es, también uno entró en una narrativa de ese estilo. Y ahorita con la pandemia nos empezamos a dar cuenta que esta vaina se está construyendo en todo momento y está cambiando. Y es normal, cuando uno vota una hipótesis, uno necesita que otra gente diga, no, está equivocado y vamos a refutar esa hipótesis. Y si no se refuta, pues empieza a coger como más cimientos y más fuerza. Pero eso es hasta lo que siento en estos momentos que nos damos cuenta de cómo funciona el asunto. Y son elementos que yo no sé, por ejemplo, qué tanto se tienen en cuenta para cuando uno toma una decisión, hace un voto, o alguien simplemente llega al poder a tomar decisiones, pues que tanto tiene todos esos matices, incluso como muy sociológicos de la ciencia, si se puede llamar, ¿no? Ese es uno de los riesgos tenaz del culto a la personalidad a la hora de los votos, y es ver una persona o ver que le caiga a uno bien y no interpretar, por ejemplo, que en últimas una persona no gobierna sola, hace parte como de un equipo, quién lo está rodeando, quién le está dando política de ciencia, quién le puede dar los hechos duros que probablemente pueden suceder. Y por ejemplo, una política de riesgos es fundamental porque, o sea, la forma en que manejamos los riesgos, de hecho la película es una película sobre manejo de riesgos. ¿Cuál era el riesgo? ¿Cuáles eran los planes que se tenían de acción y cuál es la mitigación de los efectos? Y hay gente que sabe de eso, que sabe bastante. Yo hablo mucho con un especialista, él trabajó para la UNESCO, Jair Torres, él es especialista en gestión de riesgos. Y él me dice, mano, no hay desastres naturales, los desastres los hacemos los humanos. Nosotros somos los que elegimos ponernos en ciertos lugares sin tener como la plenitud de conocimiento de las circunstancias, con lo que nos viene encima, porque incluso si se detienen las emisiones de gases de efecto invernadero mañana, vamos a experimentar efectos del calentamiento global. O sea, olvidémonos que esto se puede detener. No, esto va a suceder con mayor o menor amplitud, pero van a haber cambios en distintos lugares del mundo. No en todos los lugares van a ser lo mismo, no en todos los lugares vamos a experimentar lo mismo. Colombia, por ser un país ecuatorial, pues que esté cerca de la línea del Ecuador, va a tener unos efectos muy distintos a los de los países industrializados que tenemos que entender y tenemos que agarrarnos, y a lo mejor lo que debemos buscar, y esto no es publicidad política pagada porque la verdad yo no tengo ni idea por quién votar, hay que ver quién es el que nos va a dar las malas noticias cuando nos las tenga que dar. Y es fantástico que tiene la película cuando Leonardo DiCaprio tiene ese breakdown, ¿no? Cuando el tipo dice, no todo tiene que ser buenas noticias, no todo tiene que ser placentero todo el tiempo. Alguien en algún momento le tiene que decir a uno lo que está sucediendo. Si me quedo con un mensaje de la película, es ese. De acuerdo. Antes de irnos y despedirnos, Juan, me gustaría también hablar de, pues por ejemplo, a mí me parece que la película pues hace una crítica, quizás pensando de fondo en la ciencia dentro de esto más, dentro de un contexto más amplio y la gente, ¿no? Y quizás algo más humano, se puede llamar así, pero me dio un poco de temor que se haya quedado el mensaje de, ahí sí spoiler, al final no va a quedar nada, ya no se puede hacer nada, todo lo que, mejor dicho, esto ya es inminente, mejor vámonos de incluso del planeta y toda la cosa. Como que estos discursos apocalípticos a veces me dan un poco de miedo porque creo que la película, claro, es muy cruda en ese sentido, pero también, bueno, uno pensaría, pucha, ¿verdaderamente esto no tiene solución? O entiendo que después la gracia es formar una reflexión y generar este tipo de conversaciones, pero no sé, eso me inquieta un poco. Yo no sé usted qué piensa o qué tampoco le gustó, o si hay algo que usted dice, de pronto esto, pues más allá, yo creo que lo cinematográfico y el guión y todo eso, como en términos más de mensajes. Sí, es difícil con una película, y sobre todo Adam McKay no es un tipo que dé mensajes muy reconfortantes, ¿no? Por ejemplo, en The Big Short la película se acaba con, ¿vieron quién tuvo la culpa de la crisis? No se preocupen, va a llegar uno que le va a echar la culpa a los pobres y a los inmigrantes y todo va a suceder otra vez. Entonces él no es de muy de moraleja y de mensaje positivo. Las películas tienen un problema, es que se acaban y tienen que darle como cerramiento a toda esa estructura que crearon y tienen que ser autocontenidas. La realidad es mucho más complicada que eso. Incluso si tenemos un evento así, pues los humanos van a tener que sobrevivir de alguna manera, y son en esas condiciones nuevas a las que nos vamos a tener que aferrar. Entonces creo que en ese sentido, pues la película ya está hecha, es un universo autocontenido. Creo que lo que tiene el calentamiento global como emergencia inminente es que no va a ser todo un solo totazo. Ojalá fuera todo un solo totazo. Realmente, pues ya salimos todos de nuestra miseria y ya pues se acaba el mundo. Pero el calentamiento global tiene eso, y es que no lo vamos a experimentar durante poco tiempo. Va a ser de a poquitos, y eso hace el mensaje un poco más difícil. Si fuera un totazo como el de un cometa sería mucho más fácil porque tendrías herramientas como la película. Claro. Pero entonces en ese sentido
creo que vamos a ver todo lo que sucede en la película, pero como en una cámara lenta, ¿no? Lo vamos a ver en cámara lenta. Y estamos viendo cómo está sucediendo en cámara lenta. Entonces, creo que ahí hay que hacer el cierre del paréntesis en la ficción y ver cuál es el cometa que se nos está viniendo encima. O cuáles son los cometas que se nos están viniendo encima. Los cometas, claro. Bueno, pues para la muestra un botón con el COVID y toda esta pandemia que seguramente no será la última. Juan. Pero para no terminar en una nota oscura, Efra, y perdone que lo interrumpa. Ah, bueno, sí. Siempre nos vamos hacia el fondo, ¿no? Qué nihilistas soy. Sí, no, estaba muy oscuro. Es una chimba vivir en una época en que podemos tener una misión espacial para desviar un asteroide que se nos venga encima, ¿no? Es una chimba vivir en un momento en que puedan generarse vacunas que no van a ser mañana. O sea, es que nadie dijo que la pandemia se iba a acabar de un momento a otro, pero es una chimba tener herramientas que nos ha dado la ciencia para combatir estos problemas. A pesar de lo oscuro que pueda ser el panorama, nunca antes en la historia del planeta habíamos tenido las herramientas como especie para enfrentarnos a estas vainas. Es decir, vivimos en un momento de grandes desafíos, pero tenemos grandes posibilidades. Claro, y también genera un poco como de reconfortancia, pues que se puedan dar este tipo de conversaciones y que uno pues de pronto también es un sesgo que uno tiene porque se mueve como en el medio, pero cada vez hay más interés por, no sé, por la ciencia, por enterarse de lo que se está ocurriendo dentro de los laboratorios, por el pensamiento crítico. Bueno, no sé, pero hay gente que tampoco quiere dejar que esta vaina, que el barco se hunda por lo menos tan rápido. Entonces eso también me parece chévere traer a colación. Sí, es cierto. Vivimos en Armageddon y no en el séptimo sello. Si ustedes quieren ver una película como para ver un final del mundo, y cuando la gente pensaba que era el final del mundo, es el séptimo sello de Bergman, cuando la pandemia era la peste negra y la gente pensaba que el mundo se estaba acabando. No, vivimos en algo un poco más esperanzador, probablemente con música de Aerosmith. Y de muchos matices, ¿no? Porque ahí ya también yo preguntaba, güey, ¿qué está haciendo la Unión Europea en esos momentos que medio aparece? Pero yo digo, y el Congreso, siento que hay muchísimas trabas antes de que alguien diga, se hace esto y ya está, ¿cierto? Pues bueno, también lo hace. Sí, claro. Muchas simplificaciones y también solamente una misión, ¿no? De que India, China y Rusia, yo decía, ¿cómo se van a poner de acuerdo esos tres? No, esos sí, tres no se ponen de acuerdo, pero ni para tomar tinto. Y que sea una sola misión, obviamente, la Agencia Espacial Europea, y fue mi esposa, que es alemana, me decía, no, pero sacaron a los europeos. Tal cual. Eso sí me pareció también con el propósito de la película, pero que hay muchos matices y todo es más complejo que una única foto. Por ahí nos dicen cerramiento y reconfortancia. Yo no sé si esas palabras existen, pero... No, creo que sí, cerramiento es lo que se le pone alrededor de las obras, ¿no? Entonces yo estaba pensando como en un corral para cerrar las obras. Creo que estaba pensando en obras, entonces para darle cierre a la película, y obviamente no somos un podcast de gramática. Y para darle un tono más reconfortante al asunto, entonces. Bueno, Juan, oiga, siempre es maravilloso hablar sobre estos temas, y bueno, chévere. Pues nada, que la gente se vea esta película y también que si quiere, pues nos diga sus opiniones y las comparte a través de Twitter o en Instagram o como quieran, ¿no? @shots de ciencia, y ¿cómo es que es su tag? @Juan Diego Soler. Y si quieren una lectura recomendada después, en Materia Oscura y Dinosaurios, que es el libro donde se habla, está muy bien explicado el tema de los asteroides. Es una autora que lo que hace es intentar mezclar la historia de la extinción de los dinosaurios con la materia oscura. Es Lisa Randall, es una profesora de Harvard, pero está muy bien explicado el tema de los asteroides. Si les interesa ese tema y no se quieren ir pues a ver Impacto Profundo, Armageddon o tantas otras películas, es esa. Y pues seguimos la conversación en @Juan Diego Soler. Listo, y en @shots de ciencia. Bueno, tras bambalinas, Ignacio Pardito desde Alemania también estará, creo que ya llegó, y Juan Diego desde Roma, ¿no? Sí. Y yo desde Bogotá. Hasta la próxima, gentes y mentes inquietas que escuchan Shot Estelar de Shots de Ciencia. Hasta luego y un feliz año. Feliz año.